Momento histórico. Muy bien, si yo les digo, muchachos, yo les hablo del Chusco Velázquez, a usted, John Jairo, como hincha, ¿qué se le viene a la cabeza? Temperamento. Un guerrero en el medio campo, de esos extrañamos en el Once Caldas hoy en día. ¿Qué dicen ustedes? Sí, yo creo que es de esos jugadores que hacen falta, por ejemplo, en partidos como el de ayer. ¿Seguro? Sí, total, es el capitán, uno de los jugadores que de esos que les gustaba meter, o sea, de esos que dice uno popularmente, metían zapato, daban zapato. Fuertes y con carácter. Don Rubén Darío Velázquez, el Chusco Velázquez, bienvenido en Pitazo Final, nos encanta saludarlo, ¿cómo va todo? Muy buenas noches para usted y todos los oyentes y para toda la mesa. ¿Cómo recibe esas palabras? Ellos dicen temperamento, nombre fuerte, nombre que siempre va a necesitar cualquier equipo en la mitad de la cancha, Rubén. Pues cada jugador en su momento y para muchos de ese tiempo vestir la camiseta del Once Caldas era un orgullo, y para nosotros siempre lo va a ser, y haber pertenecido a esa gran familia, y teníamos un gran respeto por lo que era la camiseta y el aficionado. Entonces, nos salieran las cosas bien o mal, dábamos el máximo siempre. Sí, ¿dónde está el Chusco ahora? En Medellín. Yo vivo en el municipio de Girardot. En Medellín. La tierra del señor Francisco Boronda. De Pacho, hombre. ¿Se ve con Pacho o no? Cuando aparece en el pueblo por allá nos vemos y dialogamos un rato. Oiga, anda muy perdido. Hace rato que no lo veo. Pero usted jugó con él, ¿no? ¿Alcanzó a jugar con él? Sí. Yo llegué en el año 97 con Boronda y Diego Alzate a la ciudad de Manizales. Claro, en esa época era aquel equipo después de Javier Álvarez, del año 98-99, que lo recordamos. Sí, nosotros llegamos con Javier Álvarez en junio del 97, 97, 98, y él en el 99 tomó la selección Colombia. Rubén Darío, el tema de su posición, cuando usted jugó era otro el fútbol y hoy por supuesto es otro, todo cambia. ¿Qué avance nota usted, qué cambio en esa parte de la cancha, de la posición, qué avance ha tenido el fútbol? Y más que todo ahí donde usted jugaba. Pues ahora que el fútbol lo veo que lo hacen mucho más rápido. Nosotros era un equipo de tener mucho la pelota, de jugar bien al fútbol y hablar de eso. Hoy en día vemos que es más la velocidad y a veces se pierde un poco de pausa y se ha dejado un poco el talento a un lado. Cierto. Ya jugadores como Arnulfo Valentierra, Jorge Salcedo, Manuel Quiñones, Elkin Soto, que eran jugadores, son personas que todavía juegan al fútbol y lo hacen muy bien, todavía tienen ese talento que difícilmente se les va a perder. Cierto. Chusco, usted jugó en el 98. ¿Usted considera que ese es el mejor equipo? Porque la semana pasada teníamos esa conversación del cual usted ha visto de Once Caldas en la historia. Pues yo siempre he dicho que a nosotros nos tocó recoger lo que otros jugadores sembraron. El Once Caldas se caracterizó antes de que yo llegara que era un equipo que jugaba muy bien al fútbol.
Entonces uno con Juan Carlos Henao, Robeiro Moreno, Ancísar Valencia, Jorge Salcedo, Algo Valentierra, Galván, Edwin Congo, nosotros vinimos a recoger lo que ellos de tiempo atrás venían elaborando. Y en el 98 sí, para mí un equipo que, como decíamos nosotros, fútbol total, porque todos llegábamos a posición de gol y todos tratábamos bien la pelota. Y en la posición mía, pues nosotros no buscábamos, jugábamos en la parte de atrás, no buscábamos esa parte de figurar. Para nosotros era trabajar para el equipo y eso lo teníamos muy claro. Entonces, por eso ese equipo del 98 mucha gente lo recuerda, y fue un equipo que, si no hubiera sido por, decimos nosotros, las equivocaciones arbitrales en la final de Manizales, nosotros habíamos salido campeones. Claro, puntualmente del señor Oscar Julián Ruiz, inolvidable. Rubencho, podemos preguntar a qué se dedica hoy en día? No, yo trabajo aquí en la ciudad de Medellín, yo aquí tengo mi vehículo y yo trabajo al día a día, entonces es una parte que me ha caído bien en lo que fue después de dejar el fútbol, porque no quise seguir vinculado al fútbol y como que esa parte de estar metido en eso como que no me llamó la atención, y es algo que disfruto porque aquí manejo mi tiempo, hago lo que quiero, entonces eso es una parte que me da mucha tranquilidad y disfruto. ¿En qué año se retiró usted? Yo dejé de jugar en el año 2009. 2009. O sea, se retira y sí, se dedica a otras cosas diferentes al fútbol. Estuve como 4 años en la casa que solo era disfrutar de ese descanso del trajín que maneja el fútbol, y me dediqué a otras cosas, me dediqué más que a estar en familia y visitando por ahí el campo. ¿Cuántos hijos? Yo tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿Qué decía Jess? Le preguntaba, usted fue de esos jugadores que son muy escasos, ¿no? Que cuando se retiran quedan cansados de lo que es el fútbol, de lo que es mediáticamente el fútbol y lo que eso conlleva. ¿Usted se alejó de todo eso? Sí, yo me alejé de esa parte. No quería saber nada más de fútbol, y hay cosas que en el fútbol suceden que te hacen alejar de esa parte. Yo siempre admiraba a los excompañeros y amigos que están metidos en el fútbol. Eso es el ser técnicos y estar metidos en ese ambiente es complicadito. Dígame, Rubencho, usted me perdona si me le meto al rancho un poquito, pero no sé, queda la sensación muchas veces y de esta Copa Libertadores que ganó el Once Caldas, que los jugadores no quedaron muy fortalecidos desde la parte económica, digamos desde la parte estructural a futuro, ¿cierto? Como quizás pasan con otros jugadores del mundo cuando ganan tanto dinero. No sé si hace parte de esa misma idiosincrasia colombiana, que si nos ganamos un peso, nos gastamos 2, ¿sí? De pronto uno ve ahorita de los campeones de Copa Libertadores, quizás al Elkin Soto, que logró hacer su dinero y una fortuna en Alemania, y ahora no lo ve estable, pero es difícil encontrar de esos campeones de Copa Libertadores como esa gran estabilidad económica después de todo lo que ganaron. Lo que pasa es que esa estabilidad también depende de donde estés ubicado. Yo siempre lo he dicho, si nosotros hubiéramos ganado la Copa Libertadores estando en Junior, América, Nacional, otro gallo había cantado.
El único que dijo que nosotros nos habíamos hecho ricos con la Copa Libertadores fue Jairo Quintero. Ujú. Y yo jugué los últimos 6 partidos donde se decía que estaba el dinero. Y lo digo abiertamente, ahí me tocaron 64 millones de pesos. ¿64? 64 millones de pesos. Ujú. Ya. Entonces no, para la época dirá, es un dinero grande, pero para la época no comprabas un apartamento donde yo vivía. A mí me ofrecieron un apartamento y el apartamento valía 80 millones de pesos. Claro. Entonces es complicado. Hoy en día el jugador dice uno que gana muy buen dinero y metes uno pues en el bolsillo de otras personas. Y en el grupo de nosotros yo no creo que el que haya jugado todos los partidos se haya ganado 120 millones de pesos. Tremendo, Rubén. Claro, los títulos dependen sí de quién se los gana a la hora de facturar, ¿no? Eso está absolutamente claro. Es que nosotros cuando yo llegué a Manizales, a nosotros nos ajustaban 3 quincenas y nos pagaban una. Y uno de los inconvenientes cuando yo salí en el 2002 del Once Caldas de Copa Libertadores, que llegamos tarde, decidimos entre nosotros que llegábamos tal fecha. El profe Javier Álvarez ya estaba rumbo a Medellín y a nosotros no nos iban a pagar no nos pagaban los premios de haber ingresado a la Copa Libertadores. Y un dirigente en una reunión que había en la sede en Santaga, abajo en Chinchiná, llegó y nos dijo que nosotros con la plata nos volvíamos locos, que todos no nos pagaban. Entonces desde ahí parte uno dice, yo me vuelvo loco cuando no tengo plata y no tengo para llegar a mi casa y comprar los aguinaldos. Entonces desde esa parte se complica el que vos puedas manejar cierta cantidad, distribuir bien, manejar el dinero de una forma. Total. Porque vivimos casi que al día. Entonces el que te cobraba la renta, ese no esperaba. Al mes a mes había que pagar servicio, había que pagar todo. Uh-huh. Entonces esa parte mucha gente no la sabe. Y es complicadito. Entonces no títulos de esa magnitud es dependiendo donde lo vayas a ganar, donde estés metido, con el club que estés y también va mucho en parte de la parte como la maneje sí, claro. Que te amarran la plata. Entonces es complicadito. Seguro. Yo he dicho, a mí, cuando nosotros llegamos a Manizales, a nosotros nos tocó el Once Caldas pobre. Desde esa parte de que nosotros 3 quincenas y nos pagaban una. Entonces se vivía casi que al día a día y era difícil, pero nosotros disfrutábamos esa parte de estar en la ciudad de Manizales y en el club. El equipo se hizo, por eso es que se dice que el mejor equipo que ha tenido el Caldas es el del 98, porque nosotros, a raíz de estos inconvenientes, nosotros nos hicimos muy fuertes en la parte humana. Nosotros, si alguno de los compañeros se iba a cambiar de casa, iba todo el equipo. Entonces eso hacía parte de que ese equipo fuera tan fuerte y jugara también al fútbol. Éramos una familia. Así es.
Última pregunta, Rubencho, la verdad está muy interesante. Nos quisiéramos quedar acá más rato, tenemos unos compromisos comerciales. John Jairo, bien pueda. Chusco, con las buenas noches. A raíz del conflicto en el 2002, que ustedes estuvieron con la directiva, ahí fue donde usted fue al Cortuluá y jugó Copa Libertadores. Sí, ahí me fui a Cortuluá. Juan Carlos Henao. Bucaramanga. Los castigados, Juan Carlos Henao fue a Bucaramanga, Ancísar Valencia fue a Bucaramanga, Alexander Lemus Millonarios. Fue a Millonarios. Yo me iba a ir a Bucaramanga, le dije a Quintero que me iba a Bucaramanga y me respondió, yo no voy a armar un equipo con el que tengo que pelear. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Y después regresé de Tuluá y el semestre que hice, el siguiente, fue muy bueno porque en 6 meses alcancé a marcar como 5 o 6 goles. Entonces, aparte de meter pierna fuerte en la mitad, a veces me equivocaba y llegaba al área y marcaba. Oiga, Rubencho, un placer. De verdad que ha sido un espacio muy agradable, muchas anécdotas, historias y aspectos de referentes, de históricos que la gente siempre va a querer escuchar. Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y si es de historia, hay que contratar a Miguel Ángel que ese sí se la sabe todas. La sabe todas Miguel Rodas. Cuando vaya a Medellín lo busco para que me dé una vueltecita. Yo, Rubencho, un abrazo pues. No hay ningún problema, por aquí estamos a la orden. Bueno, Rubén Darío Velázquez, el momento histórico acá en Pitazo Final.